Gloria a Dios, qué bendición tener estos tiempos gloriosos de alabanza, estar seguros de que en su presencia hay plenitud de gozo, estar seguros de que Él es santo, Él habita en medio de la alabanza y realmente nos preparamos en el Espíritu para poder oír su voz, para poder entender su palabra, para poder recibir la dirección necesaria para nuestra vida. Y les invito a que oremos para pedirle al Señor que nos dé la claridad de entendimiento, que su Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, ahí donde estamos, en esas casas, en esa familia reunida, en esa célula reunida, y que podamos de todo corazón estar abiertos para discernir y entender lo que el Espíritu quiere hablar a nuestro corazón. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por tu amor tan maravilloso, Señor, porque tú te manifiestas de una forma gloriosa a tu pueblo, porque aún en medio de la distancia estamos en la unidad del Espíritu, un Dios, un Señor, un Dios y Padre por sobre todos nosotros. La presencia gloriosa de tu Espíritu, Señor, que nos envuelve donde quiera que estemos y unifica nuestra mente, unifica nuestro corazón, unifica nuestro pensamiento, unifica, Señor, nuestra vida como lo que somos, el cuerpo de Cristo. Y, Señor, agradecemos porque nos das la bendición de prepararnos, Señor, para recibir tu palabra. Clamamos que sea la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo la que venga a envolvernos, a tocarnos. Quita toda distracción, Señor, ahí donde estemos, y permite que estemos concentrados a recibir esta palabra. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues desde la semana pasada comenzamos una serie basada en el libro de Gálatas. Y la razón de ser es confirmar las lecciones de célula que se han dado exactamente sobre los mismos temas. Tenemos que reconocer que no todo mundo ha recibido la clase de la célula, y también tenemos que reconocer que no todos los líderes abarcan con claridad todo el tema como quisiéramos que usted lo reciba. Y no precisamente que como pastores seamos acá la última Coca-Cola del desierto, pero en cierta manera, como estamos más directamente apegados al mensaje que queremos que recibas, pues de alguna forma lo manejamos más, lo entendemos mejor y te lo queremos reforzar. De manera que los que no lo han oído, escúchenlo con atención. Los que ya lo recibieron, afírmenlo en su corazón de una manera gloriosa. ¿Cuál es la situación? La situación es que cuando el apóstol Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo y le dio la encomienda de compartir, de predicar el evangelio, en aquel tiempo naturalmente que estaba el cristianismo emergiendo, comenzando a ser conocido, a ser predicado, y entonces estaba la confusión. Bueno, ¿esto es algo nuevo o es la continuación de lo viejo, del judaísmo en este caso, o es una combinación de las dos cosas? Y, amados hermanos, a través de la historia, el desarrollo de la iglesia nos muestra que el cristianismo basado en el anuncio glorioso del evangelio de la salvación es muy diferente a cualquier otro tipo de conceptos religiosos del mundo, no solo del judaísmo, sino de todos los conceptos religiosos del mundo. De hecho, el cristianismo es una clara separación con todo lo que huela a religión, a formas, a ritos, a situaciones externas. Y lo interesante es que el evangelio de Jesucristo nace, dijéramos, como en un ambiente totalmente religioso, en un ambiente
en donde la entrega de los sacrificios de cada día era muy natural, en donde se tenía que ofrecer el pago de los pecados a través de derramamiento de sangre de diversas formas, de manera que cuando Jesús entra al templo y ve que el templo está lleno de venta de animales para el sacrificio y el cambio de la moneda propia del templo, entonces se dio cuenta, aunque como Dios ya lo sabía, que el mensaje original de redención que revelaban los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran la sombra de lo venidero, que era la imagen del sacrificio precioso de Cristo, se había pervertido tan tremendo que entonces denuncia y entonces les dice que habían convertido la casa del Señor en cueva de ladrones, en un comercio, como naturalmente no es de extrañar que las religiones de nuestro tiempo lo hagan. Por eso tenemos que estar muy conscientes. Mucha gente me pregunta: ¿qué somos, pastor? ¿Qué somos? Y entonces yo les tengo que decir con toda confianza, seguridad y plenitud de convicción: somos cristianos. Somos cristianos. No, pero ¿de qué área, de qué denominación? No tenemos denominación. Solamente somos cristianos. Es que debemos de tener un apellido. Bueno, eso no lo enseña la palabra. Dios en su palabra nos muestra que Cristo fundó su iglesia, la iglesia cristiana, y no tiene más apellidos, y que no es una extensión del judaísmo, que no es una duplicidad del judaísmo, de manera entonces que los cristianos no somos judaizantes. Escúchelo bien, Pablo exactamente estaba presionado por estos conceptos religiosos. En el tiempo en el que él aparece predicando la palabra, amados hermanos, Gálatas nos muestra que él estaba en una situación de presión, porque había personas, dice el apóstol Pablo, que espiaban la libertad del cristianismo y entonces pretendían que se hiciera una fusión. Y entonces la iglesia de Galacia en especial se fue apartando de los principios cristianos del evangelio que les fueron enseñados por Pablo y se fueron cargando más hacia los conceptos judaizantes. Por eso Pablo escribe la carta a los Gálatas y comienza haciendo una denuncia tremenda para que entendamos de una buena vez que el cristianismo es algo muy diferente. Evangelio no es lo mismo que judaísmo. Evangelio es buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Y cómo me encanta la frase del apóstol Pablo años después, cuando dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amados, qué maravilloso concepto tenemos, pero la iglesia de Galacia se estaba perdiendo. Por eso les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gálatas 1:6. Y en el versículo 7 dice, aclarando, escúchelo bien: no hay otro, sino que algunos que os perturban quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y entonces lanza la sentencia, yo diría, más terrible que yo puedo encontrar en el Nuevo Testamento. Dice: mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, 2 veces lo establece: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y yo no sé si usted ha estudiado un poco, pero la palabra anatema quiere decir preparado, destinado para destrucción.
Si usted recuerda la toma de Jericó, Dios le mostró a Josué que no tomara nada de la ciudad, sino que todo fuera anatema, o sea, debería de ser destruido. Pero no faltó el que pensó que eso no valía, y cuando encontró esos tesoros del lingote de oro, el manto babilónico, entonces pensó que era bueno llevárselo, y tuvo que pagar con su propia vida y la de su familia, porque cuando Dios destina algo para anatema, es para su completa destrucción. Y el apóstol Pablo dice que si una persona viene y nos anuncia otro evangelio del que está aquí en la palabra, en el Nuevo Testamento, pretendiendo que hagamos fusiones de pensamiento, que adoptemos ritos del pasado que ya no corresponden al pensamiento cristiano o a la doctrina cristiana expresada en el Nuevo Testamento, dice sea anatema, aunque sea un ángel el que venga. Por eso tenemos que estar muy entendidos, que cuando un mormón toca nuestra puerta y nos dice que el ángel de Moroni se le apareció a José Smith y le dio el evangelio para el nuevo mundo, tenemos que responderle: entonces pues estás aquí encerradito en el concepto de Gálatas 6 al 10 y eres anatema. Así es que mejor nos sacudimos el polvo, lavamos las manos y nos apartamos de ese tipo de doctrina. Por eso desde el domingo pasado Eliel les habló de la importancia de entender que hay un solo evangelio. Y no hay más que decir, el evangelio es uno en 4 versiones diferentes para que lo tengamos completamente revelado. Está en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No son 4 evangelios, es uno solo, un solo mensaje de salvación. Y no puede ser pervertido, no puede ser suplantado, no puede ser combinado. El evangelio tiene que ser puro y por eso se escribe Gálatas. Queremos que usted entienda que amamos al pueblo de Israel, debemos de orar por Jerusalén, debemos de orar por Israel. Ellos son la fuente de donde se originan las promesas. De ellos es la palabra y de ellos son las promesas a los padres, de ellos son los padres. De hecho, el que es de Cristo es de Abraham. De Abraham somos hijos de la promesa. Pero el cristianismo es algo muy diferente, porque el evangelio es muy diferente. Si alguien pudiera haber hecho una combinación de judaísmo y cristianismo y dijéramos presentarnos lo que hoy en día le pudiéramos llamar conceptos mesiánicos, sería el apóstol Pablo. ¿Quién más calificado que él? Conocedor de la palabra, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel. Sin embargo, él se apegó a la revelación que Cristo le dio. Yo creo que usted y yo tenemos que estar muy seguros que somos cristianos. ¿Y qué más? Solo cristianos. Y claro, por las diferencias de forma de ser, pues hoy en día existen algunos pensamientos doctrinales que hacen que las iglesias se agrupen en diferentes sectores. Por ejemplo, metodistas, por ejemplo, presbiterianos, diríamos bautistas, asambleas de Dios, diferentes grupos pentecosteses, que de acuerdo a su forma de ser han tomado cierto nombre. Y si alguien me preguntara: pastor, bueno, y Peniel, ¿cómo por qué rumbo se va? Pues tendría yo que decirles con toda seguridad: somos una iglesia cristiana con un corte carismático. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo manifiesta los dones del Espíritu, los carismas de Dios, y también ayuda a que se revele en la vida del creyente el fruto del Espíritu, que en este caso
son los regalos de Dios, los carismas. Y la libertad que tenemos en la alabanza es muy, pero muy importante. Pero finalmente, la esencia de Centro Cristiano Peniel es cristianos, basados exclusivamente en las enseñanzas del Nuevo Testamento, fundamentados en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación que Cristo nos ha dado. Por eso la lección o la predicación de la semana pasada, solamente hay un evangelio, que nos quede claro, no hay dos, no hay tres, y si alguien nos trae algo diferente, por hermoso que parezca, hermanos, por atractivo que parezca, sea anatema, destinado a la destrucción. Por eso tienes que entender que este evangelio que nosotros predicamos y que Pablo predicaba, amados hermanos, tiene su origen en Dios y tiene poder para transformar a todas las personas que escuchan su mensaje, porque es el evangelio de la salvación. Provee vida eterna. El centro del mensaje del evangelio es Cristo. Cristo como Redentor, como Salvador. Y claro, el que nos deja escrito el libro de Gálatas y nos previene de ser contaminados con cualquier tipo de doctrina extraña es precisamente el apóstol Pablo. Y claro, él mismo enfrentó una constante oposición a lo largo de su ministerio por mantener esta línea de pensamiento, esta línea de doctrina. En varias ocasiones se puso en duda su persona, de tal manera que ni querían luego recibirlo en las iglesias. Hubo quienes lo veían inferior a los otros apóstoles. Y en algunos de sus escritos del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo entonces tiene que defender su apostolado y tiene que presentar evidencias de que su ministerio es legal, que su ministerio es de Dios. Y yo de una vez te aviso, desde que conocimos a Cristo, invariablemente llegamos a conocer al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso. Y tenemos que reconocer, y esto es aceptado en el mundo cristiano, que después de Cristo, la figura más sobresaliente, más importante, dijéramos el cristiano número uno en la fila, que es tan especial, se llama el apóstol Pablo. Y que nosotros, si no tuviéramos a Cristo como punto de referencia para la vida cristiana, lo tenemos a Él. Y Él mismo dijo: sed imitadores de Cristo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Se atrevió a dar ese desafío. Así es que en esta ocasión, cuando leemos aquí Gálatas, desde el capítulo 1:11 hasta el 2:10, no lo estoy leyendo para obviar tiempo, pero tú tienes tu Biblia, nos encontramos que presenta pruebas de que la palabra que predica tiene su origen en la revelación de Cristo. Y contrario a las acusaciones que pudieron haber hecho los judaizantes, su evangelio no es distinto del que enseñan los otros apóstoles. Porque recuerda que el apóstol Pablo fue llamado después. Mira, primero Jesús llama a sus 12. De esos 12, uno lo traiciona, quedan 11. Y luego en el libro de los Hechos, ellos, los 11, dicen: vamos a completar el número. Y entonces buscaron a un candidato que ocupara el lugar de Judas, y ellos lo eligieron. Pero Dios hizo algo maravilloso. Camino a Damasco, derriba a Pablo, le hace sentir su presencia, y al perseguidor de la iglesia lo toma por su siervo y le encarga el evangelio a los gentiles. Este evangelio que Pablo predica fue recibido directamente en revelación de Jesús,
quien se le presentó desde el camino a Damasco y en sucesivas ocasiones, enseñándole, discipulándole, mostrándole lo que era su voluntad. El hombre que antes perseguía a la iglesia, escúchalo bien, también fue transformado por ese mensaje que recibió y ahora lo proclama a todas las personas. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Aún yo me atrevo a decir, esa es mi opinión, que la carta a los Hebreos, que en términos tradicionales no se identifica con claridad quién lo escribió, yo, Rafael Salinas, me atrevo a decir que lo escribió el apóstol Pablo por su alto contenido del conocimiento de la ley del Antiguo Testamento y su alto conocimiento de la obra de Cristo. Y entonces hace ese equilibrio para entender que la ley fue buena para llevarnos a Cristo, pero ahora tenemos algo superior, un nuevo sacerdocio, un nuevo ministro, un nuevo pacto, para que estemos ahora trasladados del tiempo de los sacrificios y de los ritos y de la observancia de días y mandamientos de hombres a la experiencia gloriosa de una relación personal con Dios, con la cuenta pagada por aquel que como Cordero de Dios pagó los pecados del mundo. Por eso tenemos que aprender y quedar muy seguros. Pablo tuvo una revelación directa del Evangelio. 1:11 dice de Gálatas: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, escúchalo bien, sino por revelación de Jesucristo. Y si quieres seguir leyendo, entenderás la historia completa. Así es que algunos enemigos ponen en duda el apostolado de Pablo, intentan desacreditar su mensaje y él se defiende, y aquí está su mejor firma. El apóstol determina que el evangelio que él predica, es decir, el evangelio de la salvación por fe en Cristo, salvación por fe en Cristo, no salvación por obras o sacrificios entregados, no tiene su origen en los hombres, no es resultado de la intervención humana, tampoco lo recibió de alguna persona, a diferencia de las tradiciones judías que él había recibido del judaísmo. Si alguien sabía de tradiciones, de ritos, de normas, de formas, contenido de la ley, entendimiento de todo lo que es el antiguo pacto, era el apóstol Pablo. Por eso él tuvo que entender que lo que recibió no se lo transfirió ningún rabino. Nadie más que Cristo, en una revelación personal, le transmite el mensaje de la verdad transformadora, de que Cristo salva, Cristo perdona los pecados, Cristo da vida eterna, Cristo hace nuevas criaturas, y entonces en Él podemos tener vida eterna por la fe en su nombre. Una característica distintiva de los apóstoles era que todos ellos fueron llamados por Jesús. Todo lo que ellos enseñaban lo aprendieron del maestro durante esos 3 años y medio aproximados que pasaron a su lado. Pero Pablo afirma haber tenido también un encuentro con el Señor, y usted y yo lo conocemos desde que fue derribado en el camino a Damasco. El Cristo resucitado fue quien se le presentó y lo llamó a predicar. Él mismo en 1 Corintios 1 nos enseña que Él es un apóstol, que es una persona enviada por Cristo. Ante los corintios expone este mismo argumento a favor de su apostolado y les dice ahí en 1 Corintios 1: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre?
¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Y digo, yo creo que todos los que hemos leído las cartas de Pablo entendemos esa extensión geográfica tan grande y el número tan importante de personas que dependieron de su enseñanza, de su palabra, de su mensaje, y en ningún momento de su ministerio aparece que él intente hacer una fusión o una renovación del judaísmo que él conocía, sino que por el contrario establece que la iglesia de Cristo está basada en el Evangelio y que sus normas y su forma de vivir y de pensar es exactamente conforme a la revelación que progresivamente recibió y que nos dejó escrita en todas sus cartas. Así es que, mis amados, es algo maravilloso. En muchas religiones se proclama una salvación con base en méritos, incluyendo el judaísmo, pero solo el Evangelio que viene del cielo ofrece al hombre una reconciliación con el Dios de los cielos, con el único requisito de la fe. Un mensaje salvador de esta naturaleza solamente puede tener su origen en Dios. Y algo que no hay que perder de vista: no solamente el apóstol Pablo fue llamado directo y le fue dada revelación, sino que él mismo tuvo su propia transformación de vida. De manera que este mensaje que nos da no solamente es una teoría o una idea, sino es la vivencia plena de un hombre que se encontró cara a cara con Cristo. Expone Pablo su vida pasada para demostrar cómo recibió su ministerio. Pablo en sus escritos nos habla de su conversión. Antes de su encuentro con Cristo era un perseguidor de la iglesia, un acérrimo, o sea, determinado, convencido, tenaz, extremadamente enemigo de la fe de Cristo. Gálatas 1:13 nos dice: porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y no solo eso, lo hacía por convicción. Él creía que lo estaba haciendo bien, pero no era un ignorante, era una persona conocedora plena de toda la fe judía. Y dice, versículo 14: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero sucedió algo que lo apartó de todo eso. Y entonces dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Escúchelo bien: no consulté enseguida con carne y sangre. Él no dependió más que de la revelación directa que el Señor le dio. No pierda de vista que el apóstol Pablo está registrado, estuvo presente en el martirio de Esteban y él tenía agrado de que lo hubieran matado. Así es que él era una persona con mayor celo y conocimiento de todo lo que es judaísmo en el tiempo en que él da estas palabras. Si alguien entiende que no hay que judaizar, es el apóstol Pablo. Dios tenía otros planes, lo apartó desde antes de nacer. Llegó el tiempo en que el Padre lo llamó por gracia, le reveló a su Hijo para que predicara a todos los gentiles, a los que no somos judíos. Y entonces el apóstol Pablo aceptó esa encomienda. Dice el versículo 15 que fue directo por llamado de Dios. Agradó a Dios que me apartó desde el vientre. Y en este caso fue para predicar, para que yo le predicase entre los gentiles. Y entonces, para hacerlo,
no pidió permiso a nadie, no consultó enseguida con carne y sangre. Él siguió directo por las instrucciones del Señor Jesucristo. Así es que nosotros tenemos que entender que este evangelio que tenemos es por el llamado de Dios a una persona que Dios apartó desde el vientre de su madre, que permitió que viviera dentro del ambiente judío, pero que lo sacó de ese ambiente para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que lo sacó para ser anunciador del evangelio, no de las tradiciones de sus padres. Y entonces esto es lo que hace el evangelio para con todos nosotros. En lo particular, desde niño fui enseñado en las doctrinas, en la religión de mis padres. Sé lo que representa encontrarse a Cristo estando inmerso en una religión que, aunque uno vive mal, la practica con devoción profunda. Pero cuando Cristo viene, amados hermanos, cuando Cristo llega, cuando Cristo toca el corazón, no puede haber negociación, no puede haber combinación, no puede haber transacciones adicionales. ¿Crees en Cristo? Te haces cristiano, te haces cristiano. Y yo sé que muchos predicadores, para que la gente venga y escuche, les dicen desde el púlpito, no queremos que cambies de religión, lo que queremos es que conozcas a Jesucristo. Y está bien como una estrategia para que las personas por lo menos escuchen el evangelio. Pero escúchalo bien, cuando Cristo toca la vida, todo lo que es conceptos espirituales que no son de Dios se echan a un lado, y lo que era fuerte, importante, tan especial, pasa a ser echado a un lado para poder seguir al maravilloso Maestro de Nazaret. El apóstol Pablo lo dijo de manera gloriosa, refiriéndose a que él estaba caminando hacia el supremo llamamiento que es Cristo, y en relación a todo lo que tenía, después de haber dicho que había sido a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, él declara: todo esto lo tengo como estiércol por causa del conocimiento de Cristo. Bueno, versiones modernas dicen: todo lo tengo como basura. Pero, amados, él determina que una vez siendo cristiano, se es cristiano, no se es otra cosa. Y entonces el evangelio es el centro de nuestra redención en Cristo Jesús, y el evangelio es el centro de nuestro mensaje. Y el evangelio es esa fuerza poderosa que transforma a cualquiera que se pone bajo la mano de Dios. Por eso, mis amados, tenemos que leer Gálatas y entender que finalmente los que oyeron hablar a Pablo, los ministros importantes de ese tiempo, como era en este caso Jacobo, Cefas y Juan, al escucharle dar sus razones de por qué él predicaba el evangelio, se descubrieron dos cosas. Número uno, que no había diferencia en el evangelio que predicaban los apóstoles que anduvieron con Jesús y el evangelio que le fue revelado. Y una vez que lo entendieron, en este caso Jacob, Cefas y Juan, dice la palabra de Dios, versículo 9 del capítulo 2 de Gálatas: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados los líderes principales de la iglesia en Jerusalén, los primeros líderes importantes del cristianismo, considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos
a la circuncisión. Pero escucha bien, Pablo, dando el evangelio a los gentiles, es para que dejen a sus dioses paganos y se conviertan a Cristo. El mensaje de Jacobo, de Pedro y de Juan tiene el mismo objetivo: que los que son de la circuncisión encuentren que Cristo es su Mesías y que dejen totalmente sus prácticas religiosas para ponerse al servicio de la libertad en Cristo Jesús, sin hacer combinaciones, sin traer tradiciones al ambiente cristiano. Porque si eso se hace, entonces sería como si yo, habiendo conocido a Cristo, todavía me confesara, todavía me fuera de rodillas a la basílica, todavía rezara el rosario, aparte de ser cristiano. No puede haber combinación. No puedo adorar a imágenes. Solamente puedo adorar al que vive, al que reina para siempre. ¿Qué somos? Cristianos. El fundamento de nuestra fe, Cristo. ¿De dónde proviene? Del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Que Dios nos dé sabiduría. Y si hay alguna persona ahí entre las reuniones de las casas, las células, le invitamos a que se entregue a Jesucristo, crea el evangelio. Porque cuando una persona le entrega el corazón a Jesucristo, el Señor le perdona sus pecados, le da la vida eterna, le hace nacer a una nueva persona, cambiándole la vida. Y lo más glorioso, que nos da la vida eterna en su nombre. Y el precio de nuestros pecados está saldado por el poder de su sangre preciosa. Que el Señor dé sabiduría ahí en esas reuniones para que guíen a las personas a los pies de Cristo. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu palabra, porque entendemos que somos cristianos, basados en tu evangelio, en esas buenas gloriosas de salvación que Señor Cristo predicaba, en esas buenas nuevas de salvación que los apóstoles predicaban, en esas buenas nuevas de salvación que el apóstol Pablo predicaba. No permitas, Señor, que por ninguna causa, ni por gusto, ni por preferencias, ni por amor a nadie, Señor, aceptemos otro evangelio. No que haya otro evangelio, sino que algunos se meten entre nosotros para pervertir nuestra libertad. Porque aún si un ángel del cielo se presenta y nos anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Padre, lo estamos estableciendo en tu nombre precioso, para la gloria tuya, por Cristo Jesús. Amén.